buenas tardes, noches. Yo soy de los que todavía hacen micrófono con pie y no dejan el púlpito. Veo que muchos andan, y hermanos, rescato como hacen algunos siervos de Dios que están con el micrófono en la mano, y realmente los admiro porque andan como felinos arriba del púlpito y yo no sé cómo hacen, pero yo no me puedo concentrar, honestamente. Esta pregunta no es nueva. Esta pregunta que ustedes ven allí, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es de una pregunta de un seguidor de Jesucristo. Está en el capítulo 6 de Juan, 6:28. Ustedes lo van a buscar con tranquilidad porque en realidad arrancamos allá en todo el capítulo 6 de Juan 6:1 para que se entienda. En verdad, esto que ustedes están leyendo allí, hay una respuesta de parte de Dios en los labios de Jesucristo mismo. Pero si vamos al 6:1, ahí nos vamos a ubicar en el contexto. Ustedes, es archiconocido ese pasaje cuando Jesucristo alimenta a las 5.000 personas, hombres. Solo Mateo habla de que no se contaban ni las mujeres ni los niños, pero debemos asumir que había mujeres y debemos asumir que había muchachos y niños, porque de hecho ese famoso y maravilloso milagro de multiplicación nace de las manos de un muchacho, de un niño que tenía 2 pececitos y 5 panes de cebada. Es decir, que había mucha gente. Debemos asumir que había mucha gente. Estos milagros son un indicio y estas señales de que por qué Jesucristo estaba plantado en este mundo, y básicamente era porque había un propósito divino. Todo movimiento de Jesucristo no era aleatorio, tenía claro para qué estaba, pero todo tenía un propósito divino. Deambulamos por este mundo en un sinnúmero de oportunidades, no aprovechando el tiempo como debiéramos. Lo perdemos en un sinnúmero de situaciones. Al punto es que si sacáramos parte de cómo usamos el tiempo, nos daríamos cuenta ampliamente de que lo usamos mal. Porque Jesucristo todas las oportunidades que tenía las aprovechaba. Vamos al pasaje. Vamos ahí a Juan 6. Dice la palabra de Dios que, como vemos, no es el único, o es el único milagro que podríamos decir aparece en todos los evangelios, en la alimentación de los 5.000. Dice Juan 6:1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió:
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los discípulos, y todos los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que nada se pierda. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Luego Jesús, a partir de allí, en el versículo 16 en adelante, recuerden, los discípulos subieron a una barca, cruzaban a otra ciudad del otro lado, los agarra una tormenta, y para no desenfocarlos a lo que quiero ir, comienza una tempestad y Jesús, caminando sobre el mar, apacigua la tormenta y cruza con ellos, con el mar en calma. Pero claro, del otro lado había quedado un montón de gente que no lo había visto más. Entonces quedó Jesucristo con los discípulos de un lado y la gente que lo seguía y que había visto este maravilloso milagro del otro lado. Viene otro barco y Jesucristo no había subido con los discípulos. Es decir, que no estaba ahí. Subieron los que pudieron a ese barco y cruzaron a otra ciudad que era Capernaum. Llegan allí y fíjense cuando lo ven en el pasaje que acabamos de tener de referencia. Dice que cuando lo encuentran, le dicen, hallándolo del otro lado, en el versículo 25, le dijeron: Rabí, o maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿En qué momento? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, pero no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y saciasteis, y os saciaste, te llenaste. Trabajar por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hasta ahí. Creo que el futuro de nuestra iglesia, aquello que conformó el Señor en un puñado de hombres y mujeres a su partida, tuvo un preanuncio. Aquellos hombres y mujeres de la iglesia primitiva tuvieron algunos preanuncios de qué es lo que Jesucristo quería conformar. Pero claro, dentro de nuestras congregaciones, y lo digo también para los que no lo son, que no son cristianos, y lo dice alguien con cierta autoridad, pues yo estudié en un instituto bíblico que no tenía una sola rama doctrinal, sino que era
digamos, de varias ramas juntas, con profesores que se podían mezclar, y pude ver y pude ceder a muchos conceptos que como bautista de nacimiento teníamos. Y una de las grandes críticas, amén de que las organizaciones se equivocan, los métodos a veces no son correctos. Muchas veces hemos escuchado que en nuestras reuniones o las reuniones la gente anda buscando sanidades, mejorar su estado general, como si ese fuese o este fuese un ministerio de pan y peces. Pero la palabra lo muestra en las palabras mismas de Jesucristo, que el ministerio de pan y peces no era lo que hacía el Señor. Sin embargo, el Señor promovía milagros y señales. Cuando le dijeron en un momento y llegaron del otro lado, estos seguidores, y vamos a decir no creyentes, seguidores, mucha gente seguía en aquel entonces, como hoy siguen a Jesucristo y no son creyentes. Y fueron a decirle: ¿cuándo llegaste acá vos? ¿Por qué nos dejaste? Te estábamos queriendo hacer rey. En consonancia, Él les dice: ustedes no vienen por las obras que yo he hecho en medio de su pueblo. Ustedes vienen simplemente para que les dé de comer, para que los mantenga. Ese es un ministerio, puede ser de pan y peces, pero no el ministerio de Jesucristo. Por ende, el ministerio de la sanidad es un ministerio netamente cristiano y apoyado por la palabra. Los milagros y señales tenían un propósito divino. El mismo milagro se proyectó en Jesucristo allá en Mateo 11. ¿Recuerdan la higuera? Los que tenemos higueras sabemos que hay un higo temprano y un higo tardío. Están las brevas. La breva sale antes que las hojas. Cuando Jesucristo, ¿ustedes creen que no sabía que no tenía higos? Sí lo sabía. Los higos no estaban maduros. Salió la breva y luego vienen las hojas. Pero Él la vio con hojas. El todopoderoso Señor Jesucristo, omnisciente, ¿acaso no sabía que ahí no había higos maduros? Sin embargo, con un propósito divino, acercó a todos los que tenía a su lado para enseñarles. Y es un repaso. Le quiso mostrar que aquella era Israel y que ahí, maldiciéndola, pasaron al día siguiente y le dijo Pedro: Señor, la higuera está seca. Si orares y pidieres y clamases al Señor, el Señor te está oyendo. Esa proyección era el nacimiento. Les quería mostrar que aquello había sido la antigua religión y que a partir de ahora era conformado, ahí naciente, un grupo de mujeres y de hombres y mujeres que iban a conformar la iglesia. Algo que no se conocía. Pero no solo eso, les estaba diciendo: ustedes son coherederos conmigo, y si coherederos, también van a tener las mismas bendiciones y van a contar con el mismo poder y la gracia. En cuántos pasajes vemos a través de los evangelios en que Jesucristo no nos deja huérfanos. ¿En qué ha cambiado el Espíritu Santo desde la eternidad hasta hoy? ¿Acaso en el plan perfecto de Dios estaba que la iglesia se detuviera, se amesetara en una parte de la historia? ¿O es que
le ha dado la posibilidad, y en este tiempo en particular, que tanto los ministros como los creyentes nos demos cuenta que está toda la gracia, todo el poder, como decimos en nuestras canciones, toda disposición de aquel que lo quiera usar. La iglesia de Jesucristo no ha mermado en sacrificios, pero nosotros estaríamos opacando, lejos de gratificar a nuestro Dios y Señor, que se entregó allá hace más de 2000 años. Como bien dijo nuestro hermano el miércoles pasado, Julio, todos elegían el cordero más sano para un sacrificio perfecto para cargar sobre él sus pecados, los pecados de la familia. Sin embargo, Él hizo todo esto posible en un solo cuerpecito. Ese sacrificio, el sacrificio de cientos de creyentes que tomaron esto en serio y dijeron: Señor, estamos recubiertos por ser tuyos, de todo aquel fuego que alguna vez pusiste en la iglesia y no lo sacaste nunca, solo que aquellos creyeron que eso seguía permanentemente con ellos. ¿Qué ha pasado a la iglesia de Jesucristo en estos últimos 50 años? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no podemos ver los milagros y sucesos que en la iglesia primitiva sucedían? Los creyentes nos hemos acomodado a nuestro statu quo. Hemos sido invadidos en nuestros hogares, en nuestros pensamientos. Nos han creado necesidades que no tenemos y hemos perdido la visión clara de que en un tiempo no muy lejano no estaremos en este mundo, y podremos decir con propósito: muchos dejaron antes que nosotros con propósito sus vidas en este mundo, pero se fueron con la satisfacción que en la medida que Jesucristo los llamó, cumplieron. Poco, mucho pusieron un objetivo y una vocación de servicio y quedaron en la historia de los cielos. ¿Acaso hemos perdido nuestra vocación? ¿Acaso el Señor no nos dio dones como en la antigüedad? ¿No nos dio talentos para desarrollar como en la antigüedad? Ustedes no vienen, dice el Señor, por las señales y milagros para que yo los sane. Ustedes vienen por comida. El ministerio de la sanidad es el ministerio de Jesucristo, y fue el ministerio de cada uno de los que entendieron, que comprendieron e hicieron propia la palabra de nuestro Señor. Ahora surge la pregunta: ¿acaso aquella iglesia dotada del poder del Espíritu Santo era mayor en poder que esta que va a venir a arrebatar Jesucristo? Aquel suceso tremendo que fue ver al Señor, un grupo de discípulos elevándose a los cielos, a la presencia, a la diestra del Padre. Ustedes, nosotros creemos que habrá un suceso más pequeño cuando Jesucristo vuelva a buscar a su pueblo. Ahí había un puñado. Dice la palabra que todo el mundo lo verá. Y no puede venir una iglesia a arrebatar, a buscar una iglesia egoísta, triste, pusilánime, todo lo contrario. Él va a venir a buscar una iglesia poderosa, una iglesia increíble, una iglesia que impacte, una iglesia a la que el mundo le estará diciendo: no me dejes, una iglesia
iglesia a la que el familiar le estará hablando cuando venga. Cuando la palabra marca 2 estarán en el terrado, 2 en el campo, 2 en la casa, le está diciendo uno será arrebatado y el otro dice no te vayas, todavía ya es tarde. Pero esa iglesia que va a venir a buscar es una iglesia que estará impactando, un impacto que provocará hambre de la palabra. Y el Señor no es deudor de nadie, pero va a ser algo asombroso, mucho más grande de que cuando Él se fue la primera vez. Sin duda nosotros vamos a tener que estar ungidos, lo creo. Si estamos cuando el Señor venga, nosotros, y por los 5,5 billones de personas que habitan este mundo, que no habitaban en aquel entonces, yo creo que Dios nos tiene que ungir con mucha más gracia y poder. Por más que somos más, hoy luchamos contra muchas cosas tanto más tenebrosas que en aquel momento. Religiones, indiferencia, muertos por doquier y por cualquier proyecto, por cualquier suceso, familias divididas, matrimonios destrozados. Hay un sinnúmero de cosas con las cuales no podríamos batallar si no tuviéramos la unción del Espíritu Santo. Pero nos hemos conformado con el arras. Nos hemos conformado con un sello del Espíritu Santo. En lugar de decirle, Señor, el vaso lo limpiaré de a poco, aunque me lleve la vida, Señor, pero lo que tengo de líquido lo quiero ir dando. No seamos egoístas. No puede venir a buscar una iglesia egoísta. A los que me oyen allá lejos, a la distancia, cualquiera que hable español y que sea un hijo de Dios, piense en su familia, piense en sus vecinos, en sus amistades. Y si se siente débil, poca cosa, y si nos sentimos a veces embargados, acomplejados, quiero decirles que eso no es de Dios. Eso es nuestro. Y alguien nos habla al oído, invade nuestros pensamientos, trabajando en nuestras debilidades y no en nuestras fortalezas. Y ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios toma lo que tiene, nuestras debilidades, nuestras pequeñeces, nuestros complejos, y los transforma. Como decía el apóstol Pablo, puedo ser iracundo, puedo ser depresivo, puedo tener un sinnúmero de particularidades negativas, pero lo positivo, el vaso hasta donde esté lleno, Dios me dice, dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí. El éxito futuro de nuestro avivamiento, y yo lo creo, por lo que dije antes. Ahora bien, qué bueno que el creyente hoy tenga la llave para darse cuenta que Dios usa esto. Es lo que hay. Pero Señor, yo vengo luchando hace 35 años con esto. O Señor, vengo luchando hace 20 años con esto, o 10, 15. Señor, usted sabe que yo cedo a las tentaciones, como todo lo que me ponen adelante, no he entregado mi estómago a Cristo. No puedo servirte. Cristo murió por el estómago, también por el goloso. Pero Cristo sabe que eso es pecado, pero hay algo que está en una franja más arriba que le dice, igual o más al resto.
Sí, bueno, aunque seas gordo y goloso, igual le podés estar hablando al resto. ¿Sabés por qué? Lo vamos a trabajar, dice el Espíritu Santo. Y pongo un ejemplo común. No quiero poner un ejemplo de eso tremendo, ¿no? Y que nadie se ve involucrado, simplemente que le gustan los dulces, que los esconde, que los niveles de azúcar están por acá arriba y le dicen, ¿estás comiendo algo? No, hasta que uno abre acá así, ve todos los chocolates ahí adentro y dice, ¿cómo? ¿No era que no había? Está cierra de nuevo, no dice nada. ¿Dónde está la hierba? Ahí estaban escondidos. Eso no lo vamos a negar. Pero en cualquier circunstancia, el Señor quiere usar lo que tenés sano. Yo puedo andar con una pierna menos. ¡Ja, Señor! Me es imposible anunciar el reino de Dios. Tengo un complejo. ¿Cómo les voy a decir que el Señor es mi sanador y mi salvador y tengo la pierna cortada? ¿Por qué? Y porque no me cuidé, o por accidente o por enfermedad. No puedo testificar. Humanamente lo podemos entender, pero Dios no piensa igual. Dios se extiende más allá de una pierna, se extiende más allá de un dedo. Señor, perdóneme, mi Dios. Dios espera eso. Y dice la palabra que aquí todas son hechas nuevas. A partir de ahora, con una sola pierna impacta con ese testimonio. Desobediente a Dios, este es el costo. ¿Tiene un elemento para predicar el santo y poderoso evangelio? Sí, sea desobediente a Dios. Y este va a ser el costo. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Jesucristo? Usted como yo creemos en los milagros. Y hasta el que se calla la boca y lo niega, también cree en los milagros. Hasta los gnósticos creen en los milagros. El ateo cree en el milagro. Cuando se encuentra en la encrucijada, en la situación más dura de su vida, ahí aparecerá el Espíritu Santo de Dios ministrando. ¿Y sabe por qué? Porque somos criaturas de Dios, somos criaturas suyas. Y toda la vida, desde que nacemos, desde el vientre de nuestras madres, queremos religarnos y tener comunión con el Creador. ¿Por qué? Porque Él nos creó así. Porque provenimos de Él. Él nos anhela. Ama al mundo que nos rodea, toda su creación, cuanto más a su criatura perfecta, rebelde. Los milagros son parte de la obra de Cristo. La sanidad es parte de la obra de Cristo. Todos ellos le seguían en aquel tiempo por las señales que hacían en los enfermos. ¿Ustedes creen que lo seguían porque era alto, porque era rubio, porque tenía ojos claros, porque como lo muestran en las películas? No. Había un interés genuino, pero el Señor sabía que esa era una parte de su impacto. La palabra venía acompañada con señales y milagros. Y la iglesia de Jesucristo en estos tiempos se tiene que distinguir. Porque si no, somos como cualquier grupo. Nos ponen a todos en la misma bolsa. Hoy los grupos de sanidad interior, hoy cualquier religión, cualquier secta, cualquier ministerio, hasta le diría ONG cualquiera, distraete. Va al club con el perdón de los leones o los rotarianos, está todo bien, yo sé que hacen servicio, pero no somos la iglesia de Jesucristo eso. No fuimos creados con sacrificio para eso.
nosotros debemos ir adelante con los mismos elementos con los que nos proveyó nuestro Señor Jesucristo. Y debemos creer. Él nos marcó allí en la higuera fe y oración. Fe y oración. Fue una muestra para ese grupo. Hay cosas que no entenderemos en este mundo y el Señor nos aclarará aquel día que estemos cara a cara con Él. Pero lo que la palabra de Dios nos marca es suficiente para que hagamos caso y seamos efectivos. El Señor no puede venir a buscar una iglesia temerosa, que titubea, que tiene miedo de herir al amigo hasta que parte sin Cristo. Si hemos creído efectivamente que los hijos de Dios vamos al cielo y al resto al infierno y al fuego eterno. Ahora, ¿qué debemos hacer? Dice la palabra de Dios: porque este era el propósito de Jesucristo. ¿Por qué Él sanaba enfermos? Ustedes imagínenselo al Señor. Acá tengo un pasaje. Imagínenselo al Señor que le diga: váyanse a sus casas o a sus hogares. Lo único que quieren ver ustedes es señales y ser sanados. Vayan. ¿Se lo imaginan nuestro Dios diciéndole eso a las multitudes? Dice 1 Juan 3:8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Y cuando llegó la noche, o sea que ya había trabajado durante todo el día, había caminado, había pasado lo mismo que pasamos nosotros cuando trabajamos. Sin embargo, le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 16, 17. Jesús vino por este propósito. Y su voluntad era hacer la voluntad de Dios que lo había enviado. ¿Puede ser nuestra obra menos que hacer la voluntad y poner en práctica las obras de Él, quien nos ha enviado a ministrar en su nombre? Cuando a Felipe le dice en esa gran multitud, ¿recuerdan? Él le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan? Y en realidad el versículo 5 y 6, si ustedes lo fijan, dice: pero esto hacía para probarle, porque sabía lo que había de hacer. Hay una revelación enorme de la verdad y que creo que nos puede añadir una enorme o una tremenda estatura si entendemos claro qué es lo que el Señor nos pide y poder usarlo en paralelo en estos tiempos complicados. Mis queridos, tal vez nosotros no haremos ese milagro de multiplicación porque no estamos en la ladera. No lo haremos de la manera en que nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Pero podemos multiplicar pan y peces de otras maneras. Pero no tiene que cederse al concepto de que eso lo hacía el Señor. Ese poder y gracia que estaban incluso en aquellos siervos, ministros, creyentes, aún sin título, creyentes que caminaban y se producían tremendos sucesos que la gente admiraba.
Lo mismo puede suceder hoy y debe suceder hoy. La gente está tan desahuciada. Usted puede ir a un médico, muchos dirán, Dios usa la medicina, amén, soy el primero, que el Señor ha procurado la ciencia a través de hombres y mujeres capaces. Y hasta diría que muchos cristianos han entendido que Dios nos ha dado la creación para administrarla, para aprenderla a sujetar y administrarla bien como debiera ser. Y con sus capacidades han logrado enormes descubrimientos. Pero aún en el final de la medicina llega el momento en que quedan muchos desahuciados por no encontrar soluciones a sus problemas físicos. Y ahora se suman otros que de los que antes, hace 50, 60, 100 años atrás no hablábamos. Los problemas psicológicos y emocionales que arrastran a las personas a tremendas depresiones, encierros, devastan familias completas, naciones completas. Quizás para muchos de nosotros que estamos en este lugar relativamente cómodos, puede ser en lugares como Norteamérica, Canadá, Europa, pero a muy pocos kilómetros de aquí nos encontraríamos luchando contra huestes de maldad tremendas si asumiéramos que somos la iglesia de Jesucristo. Este hecho que les voy a contar es real. Pueblito. Al lado, viejo pueblo de La Pampa, Vías, por el costado de la ruta. El único lugar que había para puesto y una casilla de la vieja estación. Bajada pronunciada. Los autos van y vienen. Camión inmenso se larga. Y allá viene 120. Aparece ahí un hombre flaquito jubilado de correo, de la estación, que era correo, estación, era todo. Las villas que quedaban en el campo. Se para en el medio de la ruta y lo ve venir. El chofer lo ve llegar y dice, se va a correr. Y el jubilado no se corrió, tenía la chapa. Él era el policía del pueblo, de la villa. Era el policía de tránsito, de esto, de aquello, del correo, él era todo. Y el que repartía las cartas en el campo. Y no se paró, el hueso quedó paradito ahí. Va a morir. Y el chofer, cuando vio que no paraba 22 metros, el chico del hombre no se corría y empezó a apretar freno, y le llegó unos metros, como de acá donde está él. Se baja un gigante y le dijo, lindo, de entrada, porque tuvo que parar esa mole de 30.000 kilos en una bajada. Lo mira el abuelo y le dice, ¿usted sabe que viene a alta velocidad? Dice, acá no hay nadie, le dijo. No, ¿cómo no? Hay un cartel allá que dice 40. Usted tenía que bajar. Viene 3 veces más. Usted va a tener una multa. ¿Y en nombre de quién? Mire, en primer lugar le voy a decir el nombre de la comunidad que yo represento. Segundo, le voy a decir el nombre por la ley de vialidad provincial. Y tercero, le voy a decir por la ley de vialidad nacional. A mí me respalda el Estado, aunque usted me vea flaquito y huesudo. ¿Entendió, grandote? Así que pase para la oficina que va a pagar. ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros como iglesia somos ese viejito jubilado huesudo, pero atrás tenemos el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios.
que nos ha hecho reyes y sacerdotes con la autoridad de los cielos eterna. Pero si yo no creo y no asumo mi rol, no puedo llegar lejos. Cuando alguien como la mujer es madre, sabe que a partir de ese momento tiene una responsabilidad. Cuando es esposa, tiene una responsabilidad. Cuando somos esposos, cuando somos trabajadores en un lugar, asumimos la responsabilidad. Pues asumamos la responsabilidad. Iglesia, se lo marco ahí lejos. Si no, nunca nuestro Señor Jesucristo podrá volver. Él no puede regresar hasta que toda tribulación étnica esté representada en las bodas del Cordero. Hasta que no esté representada en los cielos. Clamamos a Dios todo el tiempo por situaciones mejores y condiciones de vida, pero entregamos poco de nuestro tiempo, ni nuestro diezmo en tiempo. Clamamos por sanidad, por mejoría económica, por mejoría familiar. Y Dios no nos saca de su vista, nos sana, es misericordioso, nos llena las alacenas, nos llena las heladeras, nos cubre de su gracia en sus relaciones, nos atrae. Pero ¿saben por qué nos suceden milagros y hechos tremendos? Porque no creemos que vayan a suceder. Titubeamos. Si ese hombrecito se hubiera corrido, ¿qué más da si estaba él y el camionero? Se corría, ¿quién se iba a enterar? ¿Quién se iba a reír? Ah, viejito cobarde, ¿quién se iba a reír? No había alma. Sin embargo, creyó que su autoridad estaba puesta y respaldado por toda una nación y por la ley. Si creyéramos, y no virtualmente, efectivamente, entraríamos a un negocio y la gente temblaría, lloraría, tendría tristeza en su corazón. Porque el Espíritu Santo de Dios camina con nosotros y va convenciendo hasta de pecado, va convenciendo de dolores y a la vez va sanando interiormente. Me enojo muchas veces, me pasa en la familia, en los hermanos en la fe, donde por disputas estúpidas, tontas, que no conducen a nada, nos hacen perder el tiempo. Dardos y flechas gastadas por el mismo Satanás a lo largo de toda la eternidad de la historia de la humanidad. Usa siempre los mismos elementos, siempre los mismos. Funciona todavía. No ha crecido la iglesia en eso. Con toda certeza, quien les habla inclusive, puedo estar predicando, justo, y podemos tener enormes predicadores con pico de oro, lo valoro. Tenemos misioneros puestos en el extranjero, aquí mismo, por montones, 20, 30 años, y algo ha hecho. Dios ha tenido misericordia de él. Pero ¿por qué no ha sido efectivo? ¿Por qué no ha habido Felipes? ¿Por qué no ha habido Pedro? No puedo ir para allá, no importa, vos pasá nomás. Nos ponemos todo, el sol da de este lado, listo, nos ponemos todo de aquel lado para que la sombra tuya nos toque. Tu sombra nos va a sanar. Pedro. Eran hombres y mujeres como nosotros. Tenían los mismos complejos, tenían las mismas preocupaciones, los mismos problemas. Tenían los problemas físicos. Mas sin embargo creían que el que operaba adentro era mayor que su debilidad. ¿Saben por qué?
porque entendieron que en todo su mover había un propósito divino. Esa frase de Jesucristo debería ser para nosotros una consigna. Señor, me voy a mover esta mañana. Ampáreme, mi Dios, y supla mis carencias, mis deficiencias, para que yo pueda hacer de impacto afuera. Simple y sencillo. Gracias, Señor. No podemos ir a predicarles a un Cristo viviente, un Cristo poderoso, a gente que se está despedazando. Claro, estamos cómodos. No somos Ucrania con Rusia. No somos Armenia con el país que está pegado, que se están matando también por un pedazo de territorio. No somos la madre que recibe al chico al final de su tiempo y el médico le dice: lléveselo. Es cáncer blanco. Y yo le hablo de sanidad y del poder de Dios. Y me va a decir: pruébemelo. Y me trae una persona con ataques tremendos, posesionado. Y me va a decir: pruébemelo. Si usted dice que su Dios liberta, que su Dios sana, pruébemelo. Lo que pasa, a ver, en realidad el Señor puede o no, entonces no. Es lo mismo acá que allá, porque ya visité 10 lugares. Póngase en el recuadro de todos los que ofrecen algo, ¿sí? Entre en el outlet de los que ofrecen, pero no se considere mejor. ¿Por qué? Pero si usted me lo está diciendo, usted me predica una palabra viva y eficaz. Me dice que hay poder sobre el diablo. ¿Por qué no sucede en los hechos? Quiero tomar un detalle que es, para concluir. ¿Se acuerdan en los Hechos capítulo 3, Pedro y Juan, que tenían la costumbre de ir al templo a orar a cierta hora? Y en la puerta se encuentran con un cojo paralítico desde el vientre de su madre. Y él lo mira, esperando que le dé algo. Para eso estaba puesto ahí hacía 40 años. O desde nacimiento, o sea que ya tenía esa edad. Y todos recordamos esa parte donde Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y déjeme parar aquí y hacer una pausa por un momento en esta gran verdad. Nosotros somos la mano extendida de Dios. Delante de nosotros se siente un mundo enfermo y destrozado, enfermo en cuerpo, mente y espíritu. Y las manos que poseerán el poder para extenderse y levantar esta enferma, quebrantada y dolorida humanidad, van a ser las manos de las personas que encuentren la respuesta a esta pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Este era el mismo Pedro que negó al Señor.
Este es el mismo Pedro inclusive que negó que había resucitado, no creyó, era un incrédulo hasta después de la resurrección, ¿recuerdan? Que vinieron las mujeres y dijeron, el Señor resucitó, no, yo tengo que ir a verlo, no puede ser. ¿Cómo no vino primero a mí? Ya había puja antes de que el Señor se fuera. Cuando se fue, se quedaron mirando al cielo. El ángel le dijo, ¿qué están mirando? Si este mismo Señor que se va ahora va a venir con gran poder. Ya le dio orden. Y de predicar todo el Evangelio. Cuando salieron de ahí empezaron los 11, recuerden. Che, ¿quién es el que manda? ¿El más inteligente o el más bocón? Incrédulos, no habían entendido. Hoy la iglesia parece igual que la iglesia primitiva, pero al comienzo estamos ahí, en stand-by. Este mismo Pedro era el mismo físicamente, pero no fue el mismo después. Este Pedro arrogante no fue aquel Pedro después. O sea que Hugo puede ser el primer Pedro, pero no necesariamente tiene que ser el mismo Pedro mañana, o el mismo Hugo, perdón, mañana. Yo puedo entender que este mundo me necesita y que en la medida que yo quiera, escuche la palabra, no es pueda, es quiera, Dios va a operar. Vamos a orar por sanidad. Bueno, si Dios quiere. ¡No! Dios va a sanar. Porque Dios lo quiere. Porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino y dice la palabra que cargó nuestras enfermedades, salió en la cruz. ¿La de quién? La tuya sí, la tuya no, todas. Y si hemos completado la palabra y en el conjunto la tenemos, todas son hechas nuevas, todas. Y lo que peregrinamos en este mundo, con tribulaciones, con dolores, es lo que nuestro cuerpo natural sufre. Pero conforme a la palabra dice que nuestro hombre interior se va renovando y creciendo paso a paso, día a día, si nosotros entregamos esa porción y vamos limpiando el vaso, aunque sea con un dedo, hasta que el Señor nos venga a buscar, para que Él llene de lo precioso que tiene. Las competencias espirituales en la iglesia y las competencias espirituales de tales o cuales denominaciones nos han llevado a esta situación. Un espíritu de letargo y de sueño en nuestras congregaciones. Formalismos que desdibujan el mandato bíblico de nuestro Señor Jesucristo. Compulsas, egoísmos. No es esta la iglesia que va a venir a buscar el Señor. ¿Cuándo llegaste acá?, dijeron los seguidores. ¿Cómo te viniste y no nos avisaste, nos dejaste allá del otro lado? Qué estupidez decirle al Señor, che, ¿viste lo que hizo este? ¡Sas! No trabajamos más, como dicen algunos hoy. Nos viene justo. Todos subsidiados iban a ser. Remarco, el ministerio de la sanidad, de milagros y del poder de Dios no es un ministerio carnal. Es una extensión del ministerio de Jesucristo que debe ser buscado y debe ser imitado. No es un ministerio carnal. Yo a veces digo que podemos estar compenetrándolo
en la parte social. Son ideales notables, pero no vamos a resolver el problema de la pobreza, de la indigencia en general. Podemos ayudar. ¿Por qué? Debemos enseñar al hombre a vivir porque Dios no creó al hombre para que fuese un parásito. Dios creó al hombre, y escuchen lo que quiero decir tal cual, no lo hizo para que viva de la caridad. Él puso en el hombre impulsos y su impulso se manifiesta en el hombre a través del deseo de improvisar su suerte, de mejorarse a sí mismo. Nunca satisfecho con ese medio de vida, de conformarse, de crecer. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos permite crecer en todos los niveles. Estamos en un barrio residencial. Para los que no lo saben, acá en Carlos Paz estamos en un barrio residencial. La Iglesia de Dios está en un barrio residencial. Todos estos alrededor nuestros vecinos y más allá, y los que vienen a los hoteles y edificios, ¿saben qué necesitan? Descanso físico. Amén. Vienen en vacaciones y nuestros vecinos disfrutan de sus comodidades, pero también necesitan del descanso y la paz que da nuestro Señor Jesucristo. Y es inevitable que como hijos suyos los molestemos y les llevemos la palabra, y usted lo puede hacer en su lugar de trabajo, en su barrio, pero hágalo. Que cuadras a la redonda de su casa sepan, ahí está el cristiano. Y que digan como otrora hace muchísimos años, buena gente, che. Que vuelva ese perfil del creyente y no del creyente al que evitan porque lo catalogan de chanta. Creo que el Señor sabiamente ha planteado algo. La iglesia pronto será arrebatada y los hijos de Dios, si sucede antes la venida de nuestro Señor y yo esté vivo, pero si no, todos los hijos que estén gritarán la última victoria. Dios va a arrebatar a una iglesia que está llena de poder, lo creo. Dios va a arrebatar a una iglesia que está llena de su gloria. Y Dios va a llevar a su hogar a una novia que está preparada para su Señor. No menos que eso. La gloria sea para nuestro Dios. Amén. Amén. Hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias. Queremos entrar en un momento de ministración. Amén. Señor, queremos que su palabra vertida llegue